Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presenta los titulares. Presidente Otto Pérez Molina ha interpuesto un amparo ante la Corte de Constitucionalidad que busca dejar sin efecto la resolución de la Suprema que dio trámite al antejuicio en su contra. Pobladores de Cobán, Alta Verapaz han convocado a una nueva manifestación pacífica en contra de la corrupción. Se llevará a cabo mañana lunes, aprovechando el adelanto del Día del Ejército. Trabajadores de los centros arqueológicos de Petén iniciarán un paro de labores a partir de lunes debido al incumplimiento del gobierno de un aumento salarial. Miles de turistas huyen de Túnez tras el ataque terrorista del viernes último que dejó decenas de víctimas mortales. El país se prepara para una larga crisis económica. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presentó los titulares. Comencemos con las noticias. El presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, ha presentado una acción de amparo con la cual busca dejar sin efecto el proceso de antejuicio que se sigue en su contra. El presidente Otto Pérez Molina presentó ante la Corte de Constitucionalidad un recurso de amparo para frenar el antejuicio que hay en su contra, el cual es promovido por el diputado Amílcar Pop. Este sería el segundo, ya que en la primera acción fue presentada por la abogada Karen Fischer, el cual dejó sin efecto este trámite que realizaba la comisión pesquisidora que estaba conociendo la solicitud para buscar retirarle la inmunidad al presidente para ser investigado por actos de corrupción. Este viernes a las 5:30 horas su abogado lo presentó, según lo confirmó vía telefónica el vocero presidencial Jorge Ortega. El día de ayer a las 5:30 de la tarde se apersonaron un abogado a nombre del señor presidente a presentar un recurso de amparo en la Corte de Constitucionalidad. Así es, sí que a la espera de la resolución ya definitiva de la Corte Constitucional. Los delitos por los cuales Pop presentó la solicitud de antejuicio en la Corte Suprema de Justicia es por encubrimiento propio, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita, por los casos de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria y los casos de Ix-Pisa. La magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, dijo la semana pasada que la resolución que se está dando en el caso del presidente se estaba desarrollando de manera política y no jurídica. En el amparo presentado se le solicita a la Corte Suprema de Justicia que en un plazo de 48 horas presente los antecedentes en los cuales se basó para darle trámite a la solicitud de antejuicio en su contra. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Sigamos con las noticias. ¿Sabe usted? Grupos sociales de Alta Verapaz convocaron para una nueva y multitudinaria concentración para el día de mañana. Aprovechando que este lunes 29 de junio se gozará de descanso gracias al adelanto del asueto por el Día del Ejército, la instancia de consenso del pueblo maya, quechí y pocomchí de Alta Verapaz y el Centro Universitario del Norte, CUNOR, este fin de semana han convocado por medio de las redes sociales a una nueva marcha pacífica. Esta saldrá a las 9:30 de la mañana del lugar conocido como El Monumento y se dirigirá, como ya es costumbre, hacia el Parque Central de Cobán. Una de las peticiones más importantes que desean hacer es que no se celebren las elecciones sin que antes se reforme la ley electoral y de partidos políticos. Reportó desde Cobán, Alta Verapaz, para Canal Antigua, Maynor Q. Oshom. Los tres manifestantes que iniciaron su caminata desde Retauleu finalizaron su recorrido en la Plaza de la Constitución en la zona 1 capitalina, luego de haber marchado por 5 días con el propósito de exigir que se termine la corrupción en el país. Su acto fue calificado como un éxito, pues tuvo la aceptación de muchas personas que se acercaron a ellos para demostrarles su apoyo. Pues sí, bastante, porque comenzamos desde Retauleu para que las personas de ahí tomen conciencia de lo que están pasando, ya que por falta de información o
cualquier falta que ellos tengan no les llegue esa información y hacer conciencia a esas personas. Yo pienso que sí. Puede ser que sea poco, ¿verdad? Pero estamos dando nuestro granito de arena para hacer justicia aquí en el país. Y en las primeras horas de este domingo se dio un accidente de tránsito en la zona 1 de la ciudad capital. Multitudinarias fueron las pérdidas económicas para un local comercial. Un accidente de tránsito ocurrió la mañana del domingo, el cual dejó como saldo 2 automotores y un comercio con daños materiales, luego de que uno de los vehículos se empotrara en un negocio ubicado en la 9ª Avenida y 9ª Calle de la zona 1, donde no hubo daños personales. Un vehículo se fue a estrellar ahí a mi local comercial, ¿verdad? Y dañando parte de lo de la persiana, producto, mercadería, mostradores. Pues no, estaban ya por abrir. Pero qué bueno, ¿verdad? Que no estaban ahí abriendo las persianas, porque si no hubiera hubiera sido más lamentable el daño, ¿verdad? El propietario de uno de los vehículos señaló que se dirigía a una boda y que el semáforo estaba en verde cuando sintió el impacto, y luego vio como el carro que lo había chocado derribaba una persiana y se metía dentro del local, el cual estaba a punto de ser abierto por los trabajadores. Realmente yo venía sobre la avenida, ¿verdad? Y el semáforo estaba en verde. Y pasé normalmente. Cuando venía el otro carro, pues fue a dar y fue a chocar en la esquina donde está el centro comercial, ¿verdad? Un negocio. Los cuerpos de 2 hombres fueron hallados envueltos entre bolsas plásticas negras por vecinos del anexo municipal del asentamiento Arnoldo Medrano en la Tierra Nueva 2, esto en el departamento de Guatemala, municipio de Chinautla, según informaron los bomberos municipales. Las víctimas de 17 y 18 años aproximadamente no fueron identificadas, aunque varias personas se acercaron para tratar de reconocerlos, indicando que no los conocían. La Policía Nacional Civil dijo que hallaron evidencias en una vivienda abandonada que está cerca del lugar donde estaban los cuerpos, por lo que se sospecha que los victimarios les dieron muerte en ese sitio, pero no hallaron huellas debido a que había mucha basura en la casa. Las víctimas estaban amarradas de pies y manos y envueltas, como ya le decía, en bolsas de plástico negro. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, quédese con nosotros, tenemos todavía muchas más noticias que contarle al volver en vivo a las 8:45. Sigamos con las noticias. ¿Sabe usted? En San Cristóbal, Verapaz, Alta Verapaz, simpatizantes del candidato del Partido Libertad Democrática Renovada, líder Manuel Valdizón, arrancaron carteles a personas que llegaron bajo el lema de "No te toca". Ante un público impasible que no mostró ninguna reacción ante la entrada de los candidatos a alcaldes y diputados por Alta Verapaz, se presentó Manuel Valdizón en San Cristóbal, Verapaz. La llegada del presidenciable del Partido Libertad Democrática Renovada líder fue opacada por sus mismos seguidores que se aglutinaron para ir a romper carteles con el lema "No te toca". Desde el principio de la actividad se preveía un ambiente hostil para algunas personas que llevaban playeras con este lema. Según uno de los manifestantes, con agresiones e intimidaciones quisieron coartar su derecho a la expresión. Todo guatemalteco constitucionalmente podemos manifestarnos, ¿va? Y demostrar que no estamos de acuerdo con algunas cosas, ¿va? Eso pues todo tiene el derecho de hacerlo, pero el ser atacado con golpes, con insultos, que nos quieran intimidar son cosas diferentes, ¿va? O sea que eso no va con nosotros. Nuestra manifestación fue pacífica, decirle no te toca, ¿verdad? No te toca no solo a él, sino que a muchos políticos corruptos que han saqueado las arcas del gobierno, pues han vivido de nosotros, del pueblo. Algunos pobladores sospechan que el partido líder tiene listo ya un contingente para evitar este tipo de manifestaciones. De hecho, algunos de los manifestantes identificaron a una persona con posibles vínculos con el ejército. Reportó para Canal Antigua desde San Cristóbal, Verapaz, Maynor Q. Oshom. Vamos con las noticias. ¿Sabe usted? Trabajadores del Parque Nacional Tikal anuncian un paro de labores debido al incumplimiento del gobierno
para darles un aumento salarial, esto desde el 2013. Trabajadores de los parques arqueológicos Tikal, Yaxchá, Dos Pilas, Aguateca y El Ceibal en Petén anunciaron que a partir de mañana lunes iniciará un paro laboral debido a que el Ministerio de Cultura y Deportes no les ha pagado el aumento salarial que les ofreció desde el 2013. Según los inconformes, el paro iniciará este lunes debido a que el ministerio no les ha hecho efectivo el incremento que fue pactado hace 2 años, del 10%, y ratificado el año pasado. A pesar que han tratado de hablar con las autoridades, estas no los han atendido y por eso decidieron tomar dicha medida. Esta afectaría principalmente a los turistas que aprovecharon el descanso del fin de semana que se extiende hasta el lunes. El viernes pasado se tenía programada una reunión con el ministro Dwight Petsarosi, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Gobernación Departamental. Pero según dijeron, el ministro no llegó, pues quiere que la reunión se lleve a cabo en la capital, a lo cual ellos se oponen, y por eso tomaron dicha medida. Hasta que llegue el funcionario, reabrirán los parques. Las autoridades del INSIBUME alertan de un incremento en la actividad del volcán de fuego. Se ha alertado a las comunidades cercanas al coloso para que tomen sus precauciones y en determinado momento tener que evacuar dicho lugar por este incremento sensible en cuanto a la actividad del coloso. Hablemos de noticias internacionales. En Túnez, miles de personas han salido del país luego de la masacre perpetrada el pasado viernes. Cerca de 2.500 turistas extranjeros han abandonado Túnez en las últimas horas como consecuencia del atentado que el viernes causó la muerte de 39 personas en un hotel de la ciudad costera de Susa, informaron responsables del sector turístico. Todos ellos han partido de los aeropuertos aledaños y de la propia capital, donde se ha creado cierta confusión con la llegada de numerosos vuelos charter fletados por las compañías turísticas para recoger a sus asustados clientes. El Ministerio de Turismo no ha confirmado ni desmentido estas cifras y se ha limitado a apuntar que se está valorando el impacto real de la masacre. El ataque ha supuesto el golpe de gracia a la industria turística de Túnez, país que hasta la fecha recibía unos 6 millones de visitantes y que comenzaba a repuntar tras 4 años sepultada por la revolución que en 2011 derrocó el régimen dictatorial de Zinedine El Abedin Ben Ali. El atentado del Museo El Bardo acabó con el primero de sus pilares, los cruceros por el Mediterráneo, que tenían en Túnez una de las paradas más atractivas. Y el de este viernes busca hundir el turismo de sol y playa, el de los grandes hoteles balneario del todo incluido, y que es el segundo sostén del sector en Túnez, que apenas ha desarrollado otras formas de turismo. Y un golpe muy duro para el país en general, que ha transitado bien por la senda política desde la dictadura, pero que se mantiene rehén de los problemas económicos que en 2011 contribuyeron a desatar la revuelta. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día domingo. Es un gusto estar con ustedes y conversar sobre los hechos más relevantes ocurridos incluso en las últimas horas. Doña Claudia Méndez Cerreza, bienvenida. Don Juan Luis, buenas noches. Pablo Hurtado, bienvenida. ¿Cómo están? Carmen Ortiz, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Mucho de qué discutir. Claro que sí. Descansados y en un fin de semana, yo debo decirles que estoy sorprendido que incluso el viernes por la tarde hubo mucho menos tráfico vehicular del que uno acostumbra a ver en un viernes por la tarde. Es como que muchas personas partieron desde el viernes temprano hacia el descanso y la ciudad ha sido pues prácticamente una maravilla en términos de densidad vehicular durante los últimos 2-3 días. ¿Y qué pasa con las protestas? Lo mismo sucede, ¿no? Poco más o menos lo mismo ha sucedido con las protestas que mermaron bastante en este pasado sábado, pero vamos a arrancar conversando de un hecho que a todos nos llama la atención. Recuerda usted que el viernes último discutíamos aquí a las 8:45 con la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, la magistrada Gloria Porras. 8 días antes habíamos discutido con el magistrado ponente de la resolución que terminó dándole amparo provisional a Karen Fischer y que permitió frenar el antejuicio en contra de Otto Pérez Molina. Pues bien, la noticia es que en este día sábado el presidente Otto Pérez Molina ha planteado un recurso de amparo a favor suyo, él como el actor legitimado en términos generales, como la persona afectada por el proceso de antejuicio. Él ha planteado ya
un amparo después de que dio marcha atrás, se desdijo de un amparo que había sido presentado en nombre suyo, pero al cual le hacía falta su firma. Y él tomó distancia y dijo, ese amparo no es mío. Se prefirió que fuera Karen Fisher quien presentara el propio, la abogada, y ahora sí, el presidente de la República llega o hace llegar su propia solicitud de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Por supuesto, se unifica esta acción de amparo del presidente con la otra que ya existe, pero el punto concreto es que se discutía y lo discutimos tanto el viernes anterior, como este viernes recién pasado, con los magistrados de la Corte, respecto de si había legitimidad o no en la persona que estaba solicitando el amparo, que en este caso era Karen Fisher. En el caso del presidente, pues simple y sencillamente sí hay legitimidad, pero bien puede ser, o nos hace pensar, a mí por lo menos, que ante el riesgo de que en definitiva terminara declarándose que no había legitimidad de parte de quien accionaba, se hubiera denegado el amparo final. Yo lo que veo es que el equipo legal del presidente vio ese vacío que había y que nos remarcó el exmagistrado Fernández el lunes a Juan Luis también en entrevista. Él nos dijo una frase: nadie puede amparar, no se puede amparar a alguien que no ha pedido amparo. No es lógico que esté pidiendo un amparo la abogada Fisher cuando el propio presidente no ha accionado en favor de él. Y su equipo legal seguramente también ya había identificado ese vacío y trabajó en esa acción. Ahora, lo que yo me enteré es que estuvieron buscando a alguien que firmara ese amparo. Un abogado que lo representara. Un abogado que presenta, o sea, el que firmara el amparo, ¿verdad? Y entiendo que tocaron varias puertas y finalmente no sé quién es el que presentó este amparo el viernes al final del día, creo que fue. Steve Villatoro es el nombre del abogado. Habría que ver si hay alguna relación de casos, pero entiendo que el equipo legal estuvo buscando quién lo firmara. Yo lo que veo es, primero que todo, hay una gran incoherencia discursiva del presidente, porque en un principio él había dicho que él no iba a accionar, que iba a permitir que se diera el debido proceso, que el que nada debe, nada teme, y con esta presentación aparentemente entonces sí teme. Ha quedado evidenciado que se ha utilizado a segundas personas para que presentaran estos amparos. Elías Corominal, luego Karen Fisher, en nombre del presidente. Sería muy interesante conocer un día de estos que llegara a aparecer el licenciado Elías Corominal, cuál es su punto de vista sobre lo que sucedió alrededor de este caso. Pero, lógicamente, lo que el presidente está tratando de hacer es subsanar ese argumento de quienes no estaban a favor de ese amparo, que era precisamente el que él se presentaba como un tercero agraviado y no como el principal agraviado. Entonces, él plantea este amparo como el principal agraviado, o sea, como agraviado personal, y ahora, pues, tendrá que decidir la Corte, imagino yo, a cuál le va a dar, cuál va a tener primacía, el del presidente o el de Karen Fisher. Aparentemente el argumento es el mismo y podría ser también que únicamente se acumule este otro amparo y lo que sucede es que se va a retrasar el proceso. Independientemente de esto, sí veo que deja muy mal parados a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que habían favorecido a la acción de amparo interpuesta por los magistrados entonces de la Corte de Constitucionalidad. A mí eso me parece también que deja muy mal, en pésima posición al magistrado Roberto Molina Barreto, a la magistrada María de los Ángeles Araujo y al tercer magistrado que Héctor Hugo Pérez Aguilera, que los tres coinciden en una resolución de que Karen Fisher puede detener mediante un amparo el antejuicio hacia un funcionario. Creo que, como decía la presidenta de la Corte de Constitucionalidad acá el viernes, eliminemos el nombre Otto Pérez Molina y pensemos en la serie de antejuicios que se acumulan ya ante la Corte Suprema de Justicia contra varios diputados. ¿Significa esto que cualquier tercero puede venir y detener ese juicio previo que todo funcionario debe estar sometido? Y también me parece que, como dice Carmen, qué incoherente es el presidente cuando dice que él no tiene que temer ante un antejuicio, pero ahora viene y descubre que debe detenerlo o al menos debe alargarlo a través de la figura del amparo. Para mí todo está muy claro, he podido leer ya no la documentación completa porque se han adjuntado varios recursos más. Tengo información, de hecho, de que el último amparo del presidente presentado el viernes es un copy-paste
del amparo presentado por Karen Fisher. Debo verificarlo porque es información que me han dicho quienes lo han leído, pero todavía no lo he podido tener en mis manos. Ahora bien, acá lo que está en discusión sencillamente es la acusación de Amílcar Pop, que dice: pudo haber encubierto a la vicepresidenta, a la ex vicepresidenta. Con sus acciones pudo haber facilitado la fuga de Juan Carlos Monzón. También falla la figura del presidente en el sentido de que nombra a piezas claves, personas muy cercanas a su corazón, y estas personas, hablo de Juan de Dios, hablo de Juan Carlos Monzón, hablo de la vicepresidenta Roxana Valdetti, y estas personas terminan acusadas de delitos tan graves como desfalcar al Estado desde las propias dependencias. Y esta es la duda que se tiene. ¿Apoyó la huida de Juan Carlos Monzón? ¿De qué manera él verificó el nombramiento de las personas que estaban en la SAT? Y este es el antejuicio o la investigación que él está deteniendo mediante estos recursos. Esto es lo que está en juego. ¿Cuál es el papel que el presidente jugó? ¿Pero no les parece que al final el amparo lo que hace es asegurarse que le den el amparo en definitiva a Karen Fisher sin que haya el cuestionamiento del presidente no ha pedido que lo amparen? Entonces, ¿por qué le van a dar a una tercera interesada? Creo que solo se está asegurando el amparo definitivo. Yo creo que hay dos objetivos. El primero es, como decía Carmen, retrasar el proceso, hacerlo más prolongado. Y por el otro lado, pues ese que tú estás diciendo, conseguir el amparo definitivo para el presidente, conseguir simplemente el amparo en contra del proceso de antejuicio y garantizar que el presidente Otto Pérez Molina no va a ser procesado en el corto plazo por esos delitos. Pero este escenario que ustedes citan es tener la certeza de que los 3 votos de Héctor Hugo Pérez Aguilera, María Araujo y Roberto Molina Barreto se van a mantener, que tal como están. Gloria Porras, la magistrada, nos decía el viernes, difícilmente ella va a pero los deja ya en entredicho, ellos están en totalmente, porque por un lado alegaban que era legítima la representación, que no afectaba la institucionalidad, y ahora si él se presenta como primer agraviado, igualmente sería como una doble cara de esto. Eso es lo que me llama la atención. Pero yo creo que en ese caso, a ver, honestamente yo no pienso que los magistrados que votaron a favor de conceder ese amparo provisional sientan la menor pena respecto de su imagen o verse en contradicción, verse contradictorios en su actuación. Yo creo que lo que está bien planteado, y creo que en este programa se ha puesto en evidencia, es que hay dos corrientes concretas en la Corte de Constitucionalidad, una pro statu quo, pro sostenimiento del sistema poco más o menos tal y como se desarrolla hasta este momento, y defensa de las condiciones del sistema, que eso lo vemos, por ejemplo, iniciado o encabezado ahí adentro de la Corte de Constitucionalidad por el magistrado Molina Barreto, aunque él aquí nos ha dicho que él querría estar manifestando en la Plaza de la Constitución, pero buena parte de sus acciones en este año muestran, digamos, lo contrario. Por ejemplo, yo no le he creído cuando ha dicho que querría estar manifestando en la Plaza de la Constitución. Que él diga, por ejemplo, que él haya resuelto en contra en el amparo definitivo para la integración de las Cortes Suprema y de Apelaciones, siempre alegando a favor de unos formalismos, de una institucionalidad, y sin ir nunca al fondo del asunto. Hay muchos casos en los que se puede resolver o discutir sobre ese asunto, pero así como hay dos corrientes en la Corte de Constitucionalidad, pro statu quo y pro reforma del sistema político corrupto o pro establecimiento de límites al sistema político corrupto, me parece que lo mismo vemos en diferentes instituciones. Creo que en el Tribunal Supremo Electoral se está librando exactamente la misma batalla. Sin embargo, es más solitaria todavía la posición de la magistrada María Eugenia Mijangos, a quien yo identifico como esa corriente, como un voto decidido a que cambie lo que está establecido. Y algunos magistrados suplentes también. Sí, los magistrados suplentes. Por cierto, los provenientes del sector privado. Interesante. Interesante. En esa defensa del status quo, esa corriente está bastante sola, porque con excepción del Ejecutivo, de CACIF y de esa corriente de la Corte o ese grupo, comunidad internacional, o hablemos la OEA, en cualquier caso, la Organización de Estados Americanos, la OEA, la Embajada de Estados Unidos, que prefiere que se mantenga el presidente Pérez Molina. En este momento tiene 2 votos, está todo el resto de la sociedad, están organizaciones sociales, están los partidos políticos. Los propios partidos políticos tienen más un discurso en esa línea que el otro. No veo ahí como lo veo totalmente desigual, aunque sea desigual, pero adentro de las instituciones con un inmenso poder. Claro, porque tienen el poder y están dentro del sistema y vemos cómo la balanza se equilibra.
A mí, cuando damos por sentado sobre los 3 votos, o bien cuando los 3 votos se dan equilibradamente o constantemente a favor de esto, más bien me pregunto, ¿cómo es posible que entra una magistrada suplente, hablo de María Araujo, y es consecuente con estos 3 votos? Eso es lo que me provoca a mí, digamos, más que respuestas, preguntas. ¿Qué es lo que sucede para que se canalice ese tercer voto hacia esa corriente? Y otra cosa que hay que destacar acá es la posición de la magistrada Gloria Porras, que no hay duda de que nos ha dejado a todos pues muy impresionados con sus declaraciones de los últimos días, en donde ella dice que había guardado silencio durante mucho tiempo y que finalmente ella consideró que era el momento de hablar porque la coyuntura política también así lo demandaba. Yo creo que a la larga todo estos posicionamientos a favor, en contra, unos más institucionales, otros, bueno, han sido muy positivos para generar este tipo de diálogos y este tipo de reflexión a nivel de los ciudadanos, porque efectivamente en todo conflicto siempre hay 2 partes, y lo hablamos con Juan Luis, es decir, escuchamos la primera vez los argumentos de Molina Barreto y nos parecieron en su momento sólidos, no somos juristas. Y nos persuadían. Excepto a mí, yo hice una pregunta y finalmente... Y luego los de Gloria Porras me parece que también, pero justamente es sobre la base de escuchar esas 2 posiciones que ya los ciudadanos tienen la oportunidad de hacerse de un juicio sobre el caso. Sí, pero el juicio está del lado del voto de la magistrada Porras. Y no es el que pesa, lo que está pesando es todo apunta a que vamos a ver ahora con estos con los nuevos elementos cómo se resuelve esta situación. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a volver dentro de muy poco para hablarle de las alegres elecciones que hasta el momento verdaderamente no han cobrado todo ese dinamismo, ese ánimo. Ya ve usted imágenes, le mostramos hace unos minutos en el noticiero de Canal Antigua, de confrontación, de batalla, pero usted no ve entusiasmo alrededor de un proceso electoral en el que priva sobre todo la apatía debido básicamente a que hay en buena parte de la ciudadanía conciencia de que nos movemos en un canal inevitablemente corrupto cuando vamos hacia unas elecciones en medio de unas condiciones pues bastante cuestionables. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros acá en A las 8:45 y finalmente, después de una larga espera y ansiosa espera, el Tribunal Supremo Electoral ha presentado su propuesta de reformas justamente a la ley electoral y de partidos políticos. Hay cuestiones muy interesantes, déjenme contarles, yo creo que para todos aquellos que hemos estado manifestando en la Plaza Central y pidiendo cambios a esta legislación, vale la pena que consigamos esta propuesta de ley y que veamos qué es lo que el Tribunal Supremo está proponiendo. Entre otras cosas, está tratando de controlar el transfugismo. En este sentido, se dice que el diputado que se cambie o pretenda cambiarse de partido político, pues automáticamente renuncia a esa posición y no podría optar a una curul con otro partido, sino que sería el candidato que estuviera en segundo en la lista el que tendría que subir. También trata de prohibir la postulación de candidatos al Consejo Ejecutivo Nacional y también a diputaciones a personas que tengan algún grado de parentesco dentro de los grados que establece la ley. También se castiga, la novedad es que se castiga también a los financistas que traspasen el techo de la campaña y emite otra serie de regulaciones. Sería el Tribunal Supremo Electoral el que tendría que distribuir los tiempos y los espacios a los distintos partidos políticos en los medios de comunicación social, limita la reelección, aumenta el monto de las multas que se ven. ¿Limita la reelección de diputados? A dos periodos. Permite, esta es otra modificación que me llamó la atención, a los comités cívicos postular diputaciones, postular candidatos a diputaciones, algo que se había estado pretendiendo hacer desde hace muchísimos años y no se había logrado, ahora lo permite, regula lo relativo al voto nulo, introduce lo de la paridad de hombre, mujer e indígenas. No, hay una serie de cuestiones muy interesantes que vale la pena analizar. A mí me llama la atención buena parte de lo que estás diciendo. Por ejemplo, que se planteen acciones afirmativas mediante la ley electoral, que
garantice el acceso de indígenas a puestos de elección pública y el acceso de mujeres también en términos de paridad con los hombres, yo estoy a favor, pero por supuesto sé que en Guatemala, que es un país bastante más conservador, habrá muchas personas que estarán en contra. En esta mesa todos estamos a favor de las acciones afirmativas. No está acá quien se opone a ese tipo de acciones. Pedro ya vuelve a Pedro Trujillo para la semana entrante, le ofrecemos una discusión respecto al tema, porque Pedro seguramente va a venir a defender esa posición. Me gusta también el hecho de que se le quite el monopolio a los partidos políticos de la nominación de candidatos a diputado. Yo pienso que incluso debería quitársele el monopolio a los partidos políticos de la nominación de candidatos a la presidencia, y que un comité cívico bien podría, me parece a mí, plantear desde, digamos, Salamá, Baja Verapaz, la candidatura de una persona que termine convenciéndonos a la mayor parte de ciudadanos a nivel nacional, y que pudiéramos todos votar por ellos. Yo creo que en términos generales los partidos políticos que se han defendido como vehículos únicos de nominación a cargos públicos, lo que han logrado es un monopolio que ha sido muy pervertido, tan pervertido como, ya lo vamos a hablar en el siguiente tema a discutir, como por ejemplo la construcción de esos cacicazgos tipo el de Arnoldo Medrano en una municipalidad como la de Chinautla. Hay mucho que discutir al respecto, pero a mí me interesan tres cosas: quitarle el monopolio a los partidos políticos, garantizar la democracia interna de los partidos, es decir, que no tenga dueño un partido y que sea más que un club de amigos con ganas de enriquecerse, sea en realidad erradicar el nepotismo. Erradicar el nepotismo. Por el otro lado, que haya un control escrupuloso del financiamiento privado. Eso es indispensable. Yo le voy a añadir un punto más, porque concuerdo con todos, pero creo que el control de los espacios de los medios de comunicación también es una reforma que garantiza unas elecciones bajo unas reglas de juego completamente diferentes. Entiendo, a través del documento que ha circulado, es que el Tribunal Supremo Electoral se convierte en el dueño del espacio y lo va a dividir exactamente entre quienes están concursando. Y yo creo que ahí tiene una revolución importante a las elecciones tal como hoy las conocemos. Pero puedo decir respecto a eso una cosa, que puede ser una propuesta de muy buena fe y muy valiosa, pero yo la veo relativamente ingenua en un sentido. En la medida en que una sola persona sea dueño de los 4 canales de televisión abierta en nuestro país, y esa persona negocia contratos a cambio de concesión de espacios noticiosos que en realidad son espacios publicitarios camuflados como noticiosos dentro de sus noticieros, y a lo largo incluso de los 4 años de gestión, me parece que eso es muy difícil de controlar. Pero hay sanciones para aquellos que no respetan esto, es decir, tendría que haber una supervisión, y aquel medio de comunicación que transgreda la ley y que de alguna manera ¿recuerdan ustedes de beneficiar a otro partido político? Carmen, pero la ley va a revisar, por ejemplo, que Álvaro Arzú no pueda presentarse con una producción propia financiada de la municipalidad prácticamente todos los días en un espacio, en un noticiero como Noticiete o como el de Canal 3. Yo creo que es a donde tiene que llevar la labor de un tribunal. Camuflando como que si fuera una noticia, algo que en realidad es una promoción personal, y posicionando esa... es la labor. ¿Cómo va a competir ahora, por ejemplo, un tono coro, por mencionar un nombre que inspira polémica? Pero México ya atravesó por esta misma contradicción, y lo que ha resuelto es prohibir que se promocionen las personas, cuando en realidad lo que se tiene que promocionar es información Claudia, institucional. Televisa puso al actual presidente. Entiendo. Y sabía que me ibas a decir eso. Yo sabía exactamente que me ibas a decir eso. Pero creo que también una de las preocupaciones que manifesté acá en torno a los medios de comunicación de Manuel Valdizón era justamente cómo va a ser el Tribunal Supremo Electoral para advertir que esto y no solo de Manuel Valdizón, no es una noticia. A ver ahora también con Marta Estrada, que tiene su propio medio de comunicación en Jalapa. Esto se trata de una propaganda engañosa, de una propaganda vedada. Creo que es el Tribunal Supremo Electoral, pero es que por eso todos nuestros jueces tienen la sana crítica razonada, solo tienen que emplear la lógica y decir, claro, esto es lo que justamente prohíbe la ley. Bueno, yo solo quiero opinar que no las conozco tan a detalle, pero lo que veo es un esfuerzo de que los partidos políticos sean realmente representativos, que la gente que pueda aspirar a puestos públicos represente a la sociedad, que es algo que no sucede. El hecho que un comité pueda llevar al Congreso a su vecino, que puedan las mujeres, los indígenas, la gente que no ha tenido acceso a ejercer el poder político,
me parece un gran avance. Ahora, del otro tema que les quiero platicar, no sé si en este segmento da todavía tiempo, es sobre la sobrina de Arnoldo Medrano. Ella se llama Brenda Elizabeth del Cid Medrano. El rostro de esta mujer empezó a aparecer desde el sábado en Chinautla. Los colaboradores de Medrano y empezaron a quitar los rótulos donde estaba la foto del alcalde de Chinautla y a sustituirla por la de su sobrina. Ella sale con el nombre Liz del Cid Medrano, alcaldesa, y el partido líder no, al menos el sábado, no confirmó que fuera realmente ella su candidata, a pesar de que estaba con el logo de la organización. Lo curioso es que ella es, aparte de su familiar, la persona que tiene a su cargo la coordinación de los programas sociales en el municipio. Esta fue una denuncia que presentó Encuentro por Guatemala en mayo, donde ubicaba a la señora Brenda como la que tiene contratos en el Ministerio de Desarrollo para distribuir la bolsa segura. Es alguien que la población reconoce en Chinautla, que el apellido Medrano incluso lo ponen en grande para que la gente sepa que es su familiar. Y lo que vemos, o al menos yo lo veo así, es como la jugarreta de Medrano para fingir que lo expulsaron del partido y poner a su sobrina para seguir teniendo control de la municipalidad. Es un gana-gana. Gana Medrano y gana el líder, porque el líder, a cambio de apoyarle a su sobrina, que es una desconocida, bueno, ella tiene, solo miren esto, tiene un instituto en Chinautla que se llama como ella. Medrano, dentro de todos sus favores, le dio un instituto a su sobrina y le mandó poner su nombre. Pero lo que gana el líder es que Medrano le apoye con el caudal de votos que él puede generar en Chinautla. Pero no engaña a nadie el líder con esa finta o esa acción de querer presumir de que se deshace de un corrupto, cuando en realidad lo que está haciendo es promoviendo la permanencia del corrupto, simplemente guardando las formas. Así es. Y lo más lamentable de todo esto es que él tiene ciertas seguridades, si cree tener ciertas garantías de que incluso su familiar podría ganar la elección. Con lo cual volvemos al punto de lo que mencionaba Telma Aldana la semana pasada, llamando a la población para no volver a votar y volver a caer en el mismo error por personas corruptas. Es decir, aunque tratáramos de regular a los partidos, aunque tratáramos de ponerle coto a estos candidatos, si hay gente que por una u otra razón sigue eligiéndolos, verdaderamente va a ser poco lo que podemos hacer, excepto si verdaderamente el Tribunal Supremo Electoral trata de implementar, si es que esta propuesta de ley finalmente fuera aprobada. Ellos hacen mucho énfasis en la admisibilidad de las candidaturas, tratando de que efectivamente el artículo 113 de la Constitución finalmente se cumpla. Se ha puesto en práctica. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Estamos de regreso y vamos a ver ahora imágenes de cómo se desarrollan esos mítines que tienen lugar durante los fines de semana. Hemos recibido fotografías de cómo recibe la población en Quiché, en diferentes municipios, a Alfonso Portillo y Lizardo Sosa del partido Creo. Miren, esta fotografía ha circulado especialmente hoy en las redes sociales. Está él en Tolimán, me parece. En San Lucas, Tolimán, en Sonora. San Lucas, Tolimán, y esta mujer se acerca con esa señal que es bastante elocuente. ¿Qué significa esa imagen? Todos sabemos. Le está diciendo ladrón. Ladrón. Al que se rasque, pensé que le está diciendo. No, pero vean la expresión de él también, aparentemente... Es afable. Es afable, sí. Pero o puede ser una risa nerviosa. Vamos a las siguientes imágenes que muestran exactamente la antítesis de esa acción. Las siguientes imágenes salen... Ha estado bastante activo también la red social de Instagram del partido Todos, y ellos muestran que son muy concurridas las plataformas a donde ellos se presentan, e incluso nos han contado que hay una emoción desbordada cuando Alfonso Portillo toma el micrófono y se dirige a la población. La pregunta es, ¿cuánto puede lograr? Y es posible que Alfonso Portillo endose el voto, esa intención de votación hacia Lizardo Sosa. Yo creo que eso es francamente difícil de lograr. Por supuesto van a decirme que Alfonso Portillo ya logró favorecer de alguna manera
a Mario Estrada años atrás, con algo así como 100,000 votos, simplemente lanzando un mensaje que se transmitió por radio. Pero hasta este momento Portillo no ha tenido acceso ni a radio ni a televisión, menos aún a televisión abierta, lo que le habla a uno de una campaña que pareciera estar, digamos, corta de fondos, o quizá los pocos fondos que tengan van a concentrarlos hacia el último mes, el mes de agosto, para tratar de atraer ese voto a partir, digamos, de lo que los políticos llaman como el aire durante la campaña electoral. Solo digo una cosa, lo que se muestra en este fin de semana intenso es una gran capacidad de convocatoria, cierta capacidad de organización del partido líder y una gran capacidad de convocatoria de parte de Alfonso Portillo en Sololá, en Quiché y en Escuintla. Quiché y Escuintla son distritos electorales a tener en cuenta y distritos electorales en los que sobre todo Manuel Valdizón es sumamente sólido en este momento. Si Alfonso Portillo logra endosarle voto a Lizardo Sosa, le carcome voto a Manuel Valdizón en esos distritos. Creo que sí le podría endosar un poco. Lo que pasa es que hubiera sido mejor si lo hubiera tenido un candidato que hubiera sido más conocido. Es decir, yo creo que Lizardo Sosa es buen candidato, es un buen técnico, pero muy desconocido, sobre todo en las áreas rurales. Acá, inclusive, en las áreas urbanas es posible escuchar a muchas personas de decir, bueno, yo no sabía de él, especialmente entre los jóvenes. Y ya no digamos Mario García Lara. Esto creo que sí pone en dificultades al partido político porque está corriendo contra reloj. Y en buena medida, ¿por qué no pensar que también esta propuesta de Roberto Alejos de postergar las elecciones tenía que ver con lograr un poco más de tiempo para promocionar? Convencer a otro candidato. No, para promocionar un poco más a sus Yo lo veo más candidatos. simple. Creo que esta es una campaña de todos por el Congreso de la República y por posicionar alcaldías. Si le endosa o no le endosa va a ser mínimo y más bien es el posicionamiento de Alfonso Portillo como un punto, como un equilibrio entre sin embargo, ellos parecen las fuerzas del Congreso. Ellos parecen tener una enorme confianza en ese 85%, en ese 80% de popularidad que manifiesta Alfonso Portillo en muchas encuestas. Pero Paola tiene otro tema que presentarnos. Yo seleccioné casos a propósito de esta semana que vimos que la CICIG dio a conocer dos investigaciones importantes. Una de la Policía Nacional Civil, la captura de los jefes de la Subdirección de Apoyo y Logística que estuvieron saqueando por lo menos 52 millones de quetzales a la PNC. Y la otra es de los empleados en el Congreso de la República que comercializaban plazas fantasmas, y también el caso del presidente del Legislativo, Pedro Muadi, que fue pedido su antejuicio. Pero yo quiero hacer acá una recopilación de casos que ha llevado la Comisión Internacional contra la Impunidad que han comenzado con una denuncia. Creo que es importante entrar a ver el génesis de cómo han empezado estas investigaciones que han posicionado la CICIG desde la administración de Iván Velázquez. Y el primero que yo menciono es el caso de los Mendoza. La captura de los Mendoza en noviembre del año pasado surge a partir de un grupo de campesinos que llega a tocar literalmente la puerta de la CICIG en la zona 14 a poner una denuncia de que estaban matándole a sus animales, habían secuestrado a uno de sus a un comunitario y los Mendoza los tenían aterrorizados. Ellos eran de los amates y fue esa el origen de una investigación que empezó con robo de ganado prácticamente y terminó en documentar cómo los Mendoza, que nunca habían sido tocados por ningún partido de gobierno, ningún gobierno mejor dicho, fueron desarticulados y tocados en su alta estructura. El otro caso que yo menciono es el de el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el de Ixpisa. Vamos a ver si ese es el que me parece. Sí. Esto fue una denuncia que empezamos a escuchar en medios de comunicación. Los afectados que recibían hemodiálisis y diálisis peritoneal mejor dicho, empezaron a denunciar que estaban desarrollando infecciones por el cambio de proveedor. No se puso atención, sino hasta que el Procurador de Derechos Humanos también se pronuncia y la CICIG documenta este caso y termina con la captura del directivo del IX y de los directivos del IX, incluido su presidente, el exsecretario del presidente Otto Pérez Molina. Tercer caso, el desfalco a la PNC, bueno, ya lo hemos dicho, fue inicialmente una investigación que se publicó en Contrapoder en noviembre del año pasado. Le siguió una publicación del diario El Periódico, de la que se ancló la CICIG para desarrollar la suya, que terminó con la demostración de 52 millones, o lo que va a ser la demostración en un juicio, de 52 millones sustraídos a la PNC.
Y el cuarto caso, ya lo mencionaba, el caso de Pedro Muadi, es una denuncia que interesante porque fue Acción Ciudadana la que la recibió a través de un número de denuncias de corrupción, la presenta ante la CICIG y la CICIG a través de su Fiscalía del Ministerio Público consigue desarrollar una serie de acciones legales para documentar cómo el expresidente del Legislativo contrató con dinero del Congreso a guardias privados para su familia. Ven que son denuncias de diferente tipo, de medios, del procurador, de anónimos, de víctimas, que al final consiguen una investigación. No han sido investigaciones de oficio, como que la CICIG diga, bueno, aquí podemos sospechar que hay un poder paralelo. La policía es de oficio. Pero el caso estrella... Pero es a partir de una investigación. Claro, sí. periodística. Así es. Pero el caso estrella de la CICIG este año, que fue presentado el 16 de abril, es el caso de la estructura político-mafiosa en las aduanas. En realidad es iniciativa propia de la FESI, de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, que vincula al Ministerio contra la impunidad, que vincula al Ministerio Público con la CICIG, y a partir de ahí CICIG se apropia de ese tema y junto con la FESI desarrollan pues el caso que ha causado la renuncia de Roxana Baldetti como vicepresidenta. Es el caso que pone en severos aprietos al presidente Otto Pérez Molina y le convierte en el presidente menos popular, el presidente con mayor nivel de rechazo de la historia de nuestro país y el gobierno más débil y con más daños, que está concluyendo prácticamente su agonía. Ha durado ya Yo no incluí el caso de la línea, que ciertamente es el más emblemático y el que movió toda la estructura del país, le dio el remesón al país, porque no conozco si realmente fue una denuncia la que llevó a la FESI y luego Pero en estos 4 casos, por eso los pongo acá, a mí me parece muy valioso mostrar que sí funciona denunciar y que funciona denunciar de diferentes medios. La cultura de no denuncio porque pueden tomar represalias contra mí o no va a pasar nada, puede tener un aliciente de decir, bueno, sí caminan casos. Sí. A mí me llama la atención sobre todo las denuncias que vienen de parte de víctimas, porque es justamente lo más difícil, y en los 4 casos que muestras, 2 son emblemáticos en ese sentido. El caso de los Mendoza, que son los campesinos quienes llegan a tocar a la puerta de CICIG, y eso habla de una institución que genera confianza, no a un nivel urbano, sino a un nivel nacional ya. Y también el caso de los policías. Son ellos quienes se acercan a Acción Ciudadana a decir, pero nosotros hemos firmado un contrato y lo que recibimos es una cantidad distinta. Esos 2 resaltan la confianza de un ciudadano común, de un hijo de vecino, para llegar y denunciar. Yo lo que veo es que hemos estado ante una serie de espectáculos desmoralizantes, por un lado, porque vemos el nivel de penetración de la corrupción en nuestras instituciones estatales, pero también queda mucha esperanza porque finalmente toda esta presión social ha empujado al sistema de justicia para salir del letargo y de un cierto estado de complicidad. Vería también que estamos ante un proceso de descolonización de nuestras instituciones orientado a la regeneración de nuestra democracia. Lo importante ahora es que esta cruzada en contra de la impunidad, que está haciendo ya que las personas denuncien porque ha generado confianza, se mantenga, y que no solamente se quede en la fase de investigación y presentación de casos ante los tribunales de justicia, sino que estos sean capaces de tramitarlos con imparcialidad, con independencia, y que además tengamos un sistema también penitenciario que funcione adecuadamente para cerrar el círculo. El caso emblema es el caso de la línea en las aduanas. Pero para mí, el caso más relevante y el que debió haber promovido todo lo que estamos viendo en ese momento, que es el rechazo a ese sistema político corrupto, es el de los Mendoza. Porque ese grupo mantenía control de un área territorial y ninguna institución, ni el organismo judicial, ni el Ministerio Público, ni la Policía Nacional Civil, ni la Gobernación Departamental, ni las alcaldías, es que prácticamente ninguna institución nacional, mucho menos la Presidencia de la República y el Ejecutivo, financiaron partidos políticos. Actuaban en contra de este señor Mendoza y de ese grupo de control que mantenía en el nororiente del país. Ahí se veía justamente el colapso de las instituciones del Estado, y me parece a mí que por cierto, ellos se habían quejado ya. Las denuncias en el Ministerio Público no avanzaban. Ha escupido al cielo el presidente Pérez Molina cuando dijo meses atrás que la CICIG prácticamente no había hecho nada, y uno le contestaba, pero el caso de Haroldo Mendoza en Izabal, eso no es nada del otro mundo. Eso es un jefe de Estado que no comprende o no quiere ver
Ojo, que fue financiado por ellos. ¿Cuáles eran las condiciones? Quedó prueba de que fue financiado por ellos. Estado. Vamos a presentarles en este momento la portada de la revista Contrapoder y a despedirnos rápidamente. Mira, la portada de esta revista. La portada de esta revista esta semana le refleja a usted el cuestionamiento concreto. En verdad se está buscando a Juan Carlos Monzón Rojas, el exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Y tiene usted también el tema del final del juego para esas personas inescrupulosas que se habían robado ya 52 millones de quetzales de la Policía Nacional Civil y que ahora se pretende que estos 52 millones de quetzales sean recuperados mediante extinción de dominio de sus propiedades. Le dejamos en compañía de la viñeta de la semana. Nos despedimos, no sin invitarlo a que nos acompañe a buena parte de este panel, de esta mesa, que vamos a integrar rápidamente el grupo de entrevistadores a Mario Estrada hoy en Destino 2016. Lo esperamos.